hablar acerca de el significado de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Qué significa ese acto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz? ¿Qué significa la cruz para muchas personas? Para muchas personas, la cruz hablábamos de que es un símbolo de salvación, un símbolo de vida eterna. Y yo les mencionaba anteriormente que la cruz era el método que se usaba siglos atrás para castigar a una persona que había cometido, podríamos decir, el delito mayor, el máximo crimen, y la pena capital era la muerte en la cruz. Entonces, era terrible. Ese castigo era terrible porque las personas morían lentamente, eran expuestos a tanto sufrimiento. Y ese fue el castigo que nuestro Señor Jesucristo recibió por el pecado de muchos. Es decir, por el pecado de todos aquellos que un día iban a depositar su fe y la confianza en el Señor. Si nosotros leemos en la palabra de Dios, vamos a irnos a Mateo. En Mateo 8:14, vamos a comenzar con un pasaje, o dicho de otra mejor, vamos a comenzar con este pasaje bíblico de Hebreos 10:12. Voy a leer el capítulo 10, versículo 1 en adelante. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Lo que está hablando aquí, que la ley obligaba a las personas, en ese tiempo a los hebreos, según la ley ceremonial, tenían que ofrecer sacrificios por los pecados cada año. Cada año. Y luego dice en el versículo 2, de otra manera cesaría de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, que el sacrificio, que se trataba de un animalito indefenso, sin contaminación, sin mancha, sin defecto, tenía que ser sacrificado por los pecados. Pero dice aquí la Escritura en el libro de los Hebreos que no hacía perfecto a los que se acercaban a adorar a Dios y a ofrecer ese tipo de sacrificios. En el versículo 3 dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Llegaban las personas, ofrecían los sacrificios, y lo que hacían era reflexionar, hacer memoria de los pecados cometidos. En el versículo 4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, no quitaban los pecados. Por lo tanto, eso tenían que hacerlo cada año. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Y de quién se está hablando aquí? Se está hablando de Jesucristo. Es decir, ya Dios ya no quería que se siguieran haciendo esos sacrificios, porque no podían quitar el pecado del ser humano, del hombre. Entonces dice aquí el pasaje: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesucristo tuvo que venir a este mundo, a esta tierra, en un cuerpo humano. Y ese cuerpo era para ser sacrificado. Por eso dice aquí el pasaje: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Es lo que hacían los antiguos
sacerdotes, los levitas, la gente en el templo, en el tabernáculo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesucristo dice, vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? La voluntad del Padre, el venir a morir en esa cruz, a como estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, a como estaba escrito, a como lo expresa aquí el escritor en el libro de los Hechos. Mire lo que dice, o sea, no era pura casualidad, ya estaba establecido que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Mire lo que dicen en Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oí estas palabras. Pedro está hablando en el sermón, este sermón en el día de Pentecostés, y dice, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Había un preconocimiento. Dios sabía de que esto iba a suceder, de que su Hijo Jesucristo iba a venir de manera humana, en forma humana, a morir por nuestros pecados. Por eso decía aquí, me preparaste cuerpo. Ya no querías sacrificios y expiaciones que no te agradaban. Entonces, dice aquí el Señor, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, ya estaba escrito. Isaías menciona o hace referencia acerca de todos los padecimientos del Mesías, de Jesucristo. Los profetas hablando del Mesías, de todo lo que iba a padecer. Y en el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, lo que se hacía antes, el pacto viejo, el pacto antiguo. Y luego dice, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cada persona que viene a Jesucristo, que entrega su vida, dice que es santificado mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo murió en una cruz, un solo sacrificio para perdón de nuestros pecados. De lo contrario, tendríamos que seguir ofreciendo sacrificios cada año por nuestros pecados para hacer memoria de ellos, pero esos sacrificios no hubiesen sido actos para el perdón de nuestros pecados, o sea, no le hubieran agradado a Dios. ¿Por qué? Porque no quitaban el pecado de la humanidad del hombre, nuestros pecados. Recuerden que en el Antiguo Testamento llegaba la gente a ofrecer sacrificios por los pecados de ellos y por los de sus familiares. Los sacerdotes ofrecían pecado por el pueblo, sus pecados y lo del pueblo. Pero dice que ya Dios no se agradaba de eso. Entonces, en el 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Se imagina lo que dice pasado si Cristo no hubiese venido? Porque el sacrificio en la cruz fue perfecto, un solo sacrificio para perdón de nuestros pecados para siempre. Dice que los sacerdotes estaban día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados. Y mire lo que dice en el 12, Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
Se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Cristo llevó todas nuestras enfermedades, todos los padecimientos de cada uno de nosotros, los pecados. Y si volvemos a Mateo, nos estábamos leyendo, si volvemos al Evangelio de Mateo, Mateo 8, 14, 17 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí vemos a Jesucristo orando por la suegra de Pedro y recibiendo sanidad. Vemos también echando fuera demonios. Echando fuera demonios, y sanó a todos los enfermos. Y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso ya estaba escrito en Isaías. Eso está escrito en Isaías 53, amigo y hermano. Mire lo que dice, ya lo habíamos leído, Isaías 53, que dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Estos fueron los padecimientos de nuestro Señor en la cruz. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es lo que decía el profeta. Dios lleva nuestras enfermedades. Él sufre nuestros dolores. Estoy hablando de Cristo Jesús. Porque quiero aclarar que Jesucristo era Dios. Jesucristo era Dios. Era 100% hombre y era 100% Dios. Era el Dios que se encarnó en un cuerpo, en una persona llamado Jesucristo. La Biblia le llama el Hijo del Hombre. En los evangelios le llaman el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios. Miren Isaías cuando se refiere a Jesucristo le dice el Padre eterno, el Dios eterno, el príncipe de paz. Así se refería a Jesucristo. Padre eterno, el Dios verdadero, el príncipe de paz. Así se referían a Jesucristo el Mesías. O sea, no era simplemente un maestro. No era un maestro. Era Dios mismo. Era Dios mismo. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es importante, hermano, que estudiemos nosotros las Escrituras. Porque en ella encontramos las verdades, los misterios que Dios nos ha revelado y nos sigue revelando en estos tiempos. Para muchos, en aquel tiempo, el morir en una cruz, una persona, era símbolo, era sinónimo de vergüenza, de maldición, sufrimiento y muerte. Por eso que cuando Pablo predicaba y él le hablaba a los gentiles, ¿qué sucedía en ese tiempo? Que no le creían, o sea, estaba loco porque ver a alguien colgado en un madero, en una cruz, crucificado, simplemente te daba la idea de que era un delincuente, un criminal, y que él estaba pagando por sus delitos, sus crímenes que había cometido. Pero la Biblia dice que Cristo no había cometido ningún crimen, ningún delito. Pero así estaba escrito de que él tenía que morir por nuestros pecados, para que se hiciese justicia. Porque
de otra manera, la humanidad, el hombre, el ser humano, estuviera condenado y no tuviese otra oportunidad para poder ser salvo y para que sus pecados fuesen perdonados. La Biblia dice que la causa del pecado es la muerte. Por eso que todos los seres humanos morimos como consecuencia del pecado. Nadie está exento de la muerte. Todo un día vamos a morir como consecuencia del pecado. Y Cristo nos vino a redimir de esa maldición, del pecado, de la condenación eterna y de la muerte. De hecho, un día tenemos que morir, ¿verdad? Pero la Biblia dice que van a haber unos que no van a haber muerte, porque cuando Cristo venga, dice que Él va a levantar de los 4 puntos cardinales a sus hijos, a su iglesia. Y puede ser que muchos a lo mejor no experimentemos muerte, sino que vamos a ser transformados y nos vamos a ir con el Señor. Pero mientras el Señor no muere, la ley del pecado se va a cumplir en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Y de hecho tenemos que morir. Por eso hay tantas enfermedades que se producen en nosotros por el pecado que mora dentro de nosotros. Porque el cuerpo del ser humano cada día se va deteriorando, se va envejeciendo y resultan enfermedades por causa del pecado. Dice, la causa del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna que lo recibimos a través de Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ver que Cristo tenía el poder para tomar su vida, de no ir a la cruz, de no morir por nuestros pecados. Porque, como le digo, ¿quién hubiese sido capaz de ir a una cruz? Le estoy hablando de que esa era la pena máxima en esas sociedades, en esas civilizaciones. Ir a una cruz, morir en una cruz como el peor criminal. Cristo estaba en medio, estaban 2 ladrones a la par de él. Esos habían cometido un crimen, habían cometido delito, pero Cristo no había cometido ningún pecado. Y miren lo que dice: por amor a nosotros, en San Juan 10, 17, por eso me ama el Padre, decía Jesús. El propósito de Cristo era morir por nuestro pecado y dar a conocer al Padre. Por eso me ama el Padre, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, decía, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso venía a hacer nuestro Señor, a cumplir la obra, la voluntad del Padre. Él en cierto momento hubiese dicho, no, ¿yo por qué tengo que morir? Si acaso que yo he cometido ningún pecado, pero no. El amor fue demostrado en la cruz. El amor de nuestro Señor Jesucristo lo demostró en la cruz. El amor de Él lo demostró en la cruz por nuestros pecados. Él tenía el poder, la facultad para retractarse y no ir a esa cruz. Y tenía todo el poder. Recuerden que Él era Dios. Toda esa gente que llegó ahí y lo prendieron y lo golpearon, inmediatamente con el poder que tenía los hubiera desaparecido, los hubiera matado. Pero no, tenía que cumplirse las escrituras y él tenía que obedecer el mandamiento, lo que el Padre le había encomendado. Por eso dice en el último versículo que leí, en el 18, este mandamiento recibí de mi Padre. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, imagínense cómo estuviéramos hoy en día nosotros si Jesús no hubiera cumplido esa obra. Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa,
sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No era fácil. ¿Usted cree que era fácil como persona, como ser humano, sabiendo que lo van a crucificar, lo van a clavar en una cruz donde le van a quitar toda su ropa y lo van a dejar totalmente desnudo, expuesto en esa cruz? Porque el Jesucristo en la cruz estaba totalmente desnudo. En las películas, en la figura, en las imágenes que lo presentan ahí, lo ponen con un pedazo de trapo ahí y eso, tapando sus partes, pero estaba desnudo. Y ese sacrificio ese castigo ha sido uno de los castigos más terribles y horrendos en la historia de la humanidad. Porque las personas los clavan y las personas los dejan ahí que mueran lentamente, se vayan desangrando lentamente y sean asfixiados. Y Jesús fue castigado, lo azotaron y dice la Biblia que también le traspasaron una lanza en su costado. Y él sabía lo que iba a padecer, porque él era humano y él por eso dice aquí, ora, antes de ser entregado dice, y él ora al Padre, dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él estaba diciendo, Señor, dame las fuerzas. Padre, dame la fuerza. Porque no era fácil. No era fácil, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Mateo 27, 46, leemos y dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlos, Mateo 27, 47, dice lo siguiente, algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de a beber. Pero miren lo que dice en el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, y lo cual significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz murió solo y cargó todo el pecado de nosotros. Y Él fue abandonado por el Padre en ese momento, porque todo el pecado de la humanidad lo cargaba en su cuerpo. Y recuerden que la Biblia dice que en ese momento dice que hubo un momento de oscuridad, se oscureció a la tierra y Jesús estaba en esa cruz, sufriendo, llevando el dolor, llevando las enfermedades, llevando nuestro castigo en la cruz, por amor a nosotros. En Primera de Pedro 2:24, el apóstol Pedro, mire cómo se refiere a Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, así estábamos nosotros antes de venir a Cristo. El apóstol Pedro dice, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, que estábamos muertos a los pecados, vivimos a la justicia, y por cuya herida, toda la herida que Él recibió, nosotros fuésemos sanados. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Pedro estaba claro. Dice que nosotros estábamos muertos a los pecados, pero por la muerte de Cristo en la cruz, vivamos a la justicia. O sea, hemos sido nosotros declarados no culpables, porque Él ya pagó por nuestros pecados. En Filipenses 2:7,
En Filipenses 2:7 dice lo siguiente. Vamos a leerlo en el versículo, a partir del versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, miren, ¿qué dice? Miren lo que dice Pablo. Haya pues en ustedes, dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo descendió del cielo. Se despojó de su trono, de su reino, de su corona, de su capa. Recuerden que él era rey, era Dios. Y dice que a él no le importó eso. Y miren lo que dice, sino que se despojó a sí mismo de todo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Él era Dios. Y él sabiendo que era Dios, a él no le importó eso. Y vino, se despojó de todo eso, se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Y él dice que fue como un cordero al matadero y lo llevaron a la cruz. Lo escupieron, lo azotaron, fue avergonzado, fue despreciado. Y teniendo todo el poder para destruir a su enemigo, no lo hizo por amor a nosotros. Pablo dice, debemos ser humildes, porque si Dios, siendo Dios, el que creó el universo, el que creó los cielos y la tierra, descendió a este mundo, encarnado en la persona de Jesucristo, y se entregó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados, por amor a nosotros. Eso fue lo que hizo Jesucristo, por amor a nosotros. En Juan, en el Evangelio de Juan, mire, otro pasaje dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Cristo Jesús, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y mire lo que dice Juan, el apóstol Juan. Juan dio testimonio de él. Juan hablaba de Jesucristo, él daba testimonio. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, porque escribe el apóstol Juan, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces aquí vemos aquí a Juan el Bautista dando testimonio, porque cuando ve venir a Jesús y se va a bautizar y dice, lo ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan, y mire el escritor aquí, el apóstol Juan, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. En Colosenses 2:15, 2:14, tenemos otro pasaje bíblico que dice lo siguiente. Mire qué importante esto. Voy a leer del versículo 11, Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios, que él le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, mire lo que dice Pablo,
a los corintios, a los colosenses, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente con él. Cristo vino a darnos vidas. Nosotros estábamos muertos. Nadie pagaba ni un peso por nosotros, nadie daba ni un peso por cada uno de nosotros. Estábamos muertos, no valíamos nada, ya estábamos condenados. Ya prácticamente sucede como cuando el juez dictó la sentencia y ya está condenado y vas a la horca. Recuerden que estoy hablando de método que es método de castigo en aquel tiempo. Te condenan, ya no hay otra opción, vas a la cruz a ser sacrificado. Y algunos países como Estados Unidos, algunos estados, que existe la pena de muerte, si cometiste un delito y te condenan a muerte, vas a lo que es la cámara, a la inyección letal. Entonces, así estábamos nosotros, estábamos muertos. Pero al venir Cristo a morir por usted y por mí, Él nos da vida, nos resucita, nuestra vida cobra sentido. Ya somos salvos de ser condenados por toda la eternidad, porque Cristo nos rescató, Cristo nos libró de esa condenación. Pablo por eso le decía a los colosenses, y ustedes estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y miren lo que sigue más adelante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando una persona está siendo juzgada y el juez va a dictar una sentencia, ya sea de culpabilidad o de inocente o no culpable, pero si te encuentran culpable, te van a leer la sentencia y en la sentencia te van a hacer mención de por qué eres culpable, qué delitos cometiste, qué tipo de delitos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de tu país, de tu nación, de acuerdo a las leyes de este país. Y te lo van a leer y te van a decir, esto y esto y esto cometiste, esto violaste, esta norma, esta ley. Y si violaste esta ley, el castigo es, como en el caso del asesinato, atroz, con varias agravantes en diferentes circunstancias, son 30 años de cárcel. Y te lo leen. Pero lo que pasó con nosotros, que dice que Cristo anuló por el cual nosotros estábamos condenados. Ese acta, esa sentencia donde estaban detallados los crímenes en contra de nosotros, o sea, nosotros estábamos ya condenados. Pero dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo anuló toda sentencia de condenación en contra de nosotros. Y Él nos dio vida. Esa sentencia donde nos hacía culpables, donde éramos condenados por toda la eternidad, al venir Cristo y morir en la cruz, y nosotros aceptamos su sacrificio en la cruz, nosotros somos perdonados y somos libres, somos salvos por la obra de Cristo. Es importante esto que les estoy mencionando en este momento. Juan 16:32, miren lo que dice.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el 17:1 dice, esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús sufrió y dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, al venir a morir en esa cruz, toda persona que pone su fe y su confianza en Él es perdonado. Y todas los delitos, los crímenes cometidos son anulados. Lo que está en esa sentencia, en esa acta, es anulado. Porque Cristo los cargó en lugar de nosotros. Cuenta un predicador una historia en una isla pacífica de que había en ese tiempo, en esa isla, el castigo, una forma de castigar, de aplicar la ley para todas aquellas personas que robaban y si le encontraban culpable, era castigada con 39 azotazos. Y entonces se estaban perdiendo algunas cosas y no sabían quién era. Pero al investigar se dan cuenta que la persona que estaba tomando lo que no era de ella, se los estaba robando, era una anciana, como de 80 y pico de años. Y resulta que la anciana era hija del cacique. Y entonces cuando determinan quién es la persona que está cometiendo el delito de robo, se van donde el cacique y le dan la información y le comentan que la que resulta ser la persona que se está robando las cosas es su propia madre. Y entonces le preguntan al cacique, ¿y qué hacemos? Usted es el cacique, usted es el que manda aquí. El cacique dice que se mantenga la ley y que se aplique la ley. La ley tiene que ser pareja, dice el cacique. Y se reúne el consejo también para tomar cartas sobre el asunto. Y el consejo no hallaba qué hacer, pero ni modo, tenían que acatar la orden del cacique. Y entonces preparan la escena del castigo y le dicen al verdugo, mañana a la hora que salga el sol, aplica el castigo. Hay que aplicar el castigo. Entonces se prepara toda la escena y a la viejita, la anciana de 80 y pico de años, la amarran al poste ahí, le rompen el vestido y le dan con la espalda pelada, y el verdugo ya listo con el azote para castigarla. ¿Sabe cuánto le iban a dar? 39 azotazos por haber cometido robo, y que era penado de esa misma manera con 39 azotazos al cuerpo, a su espalda. Y la pobre anciana ahí amarrada, y está toda la gente a la expectativa, y muchos que sabían que era la mamá del cacique no estaban de acuerdo, porque cómo iban a castigar a una anciana de 80 y pico de años. Pero el cacique dijo que se aplique la ley. Si se la aplican a otro, que se la apliquen a ella también. Ella violó la norma, violó la ley, y ni modo, yo no puedo hacer nada, porque la ley es pareja. Aunque sea mi madre, pero tiene que aplicarse la ley. Y entonces cuando el verdugo está a punto de castigar a la anciana, y ya está a punto de amanecer y salir el sol, y cuando el verdugo va a desatar, ¿verdad?, va a soltar el primer azotazo, y queda viendo al cacique, por como quien dice, es tu mamá la que está aquí. Entonces en ese momento el cacique viene y
y avanza hacia donde está su mamá, y viene él y agarra a su mamá y la abraza, y viene él, la cubre con su espalda, con su cuerpo, y se quita la ropa y le dice: ahora puede castigar. Deje ir los primeros azotazos. Y entonces vino el verdugo y comenzó a cargar sobre el cacique. Y comenzó a castigar al cacique, según la ley. Y vino el verdugo, comenzó a desatar el castigo sobre el cacique, y comenzaron a soltar los pedazos de carne y la sangre sobre el cacique. Pero él cubrió a la mamá de modo que no alcanzara el castigo. Y así fue. El cacique recibió el castigo. Su espalda fue prácticamente destrozada por los azotes, y fueron 39 azotazos, y la mamá de él no recibió ningún aruño. ¿Saben qué es lo que quiero explicar con esto? Que de esa manera Cristo murió en lugar de nosotros. Usted y yo éramos los que teníamos que ir a esa cruz, porque nosotros éramos los que habíamos pecado. Habíamos cometido pecado. Pero Jesús dijo: no van a ir ustedes, voy a ir yo en lugar de ustedes. Yo voy a morir, yo voy a ser sacrificado en lugar de ustedes. Yo voy a cargar con el pecado de ustedes. Porque la Biblia dice que nosotros estamos bajo maldición. Heredamos el pecado original, el pecado de Adán y Eva. Pero alguien dice: ¿y yo qué culpa tengo si yo no estaba ahí? Alguien me puede decir. Pero lo que te quiero decir es que Cristo nos dio un camino, una salida, y fue morir en una cruz en lugar de nosotros. Existe lo que se llama el pecado original, el pecado heredado, pero existe el pecado imputado que nosotros cometemos, las acciones que nosotros hacemos, porque somos responsables de nuestros propios actos, y también ahí pecamos. Entonces también Dios murió por cada uno de esos pecados a través de su Hijo Jesucristo en la cruz. La humanidad de Cristo, la persona de Cristo, murió en esa cruz por los pecados que cometemos a diarios, por los pecados en el pasado y por los pecados en el futuro, por el pecado que heredamos de nuestros ancestros, de nuestro padre terrenal, Adán y Eva, el pecado original, esa maldición que heredamos, y que por causa de esa maldición, de ese pecado, el hombre tiene que morir. Pero también somos culpables por las acciones que nosotros cometemos cuando violamos las leyes morales de Dios, porque usted y yo somos personas que tenemos razón, que pensamos, y que Dios puso dentro de nosotros la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Por eso vino Jesús. Y Él tomó esa acta, esos decretos, toda esa lista de delitos, y las clavó en la cruz. Y todo aquel que cree en Él, que pone su confianza en Él, ahí, hermano, esa acta es anulada, es borrada, y usted es declarado libre, inocente, no culpable, es justificado, no por lo que usted ha hecho, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz en lugar de usted. Somos justificados por la acción, por la obra que Cristo hizo en esa cruz. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo recibimos el perdón? Creyendo en Jesucristo. Diciéndole: Señor, perdóname. Yo reconozco ese sacrificio en esa cruz. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he pecado. Y cuando usted pone esa fe, esa confianza en Él, usted va a alcanzar salvación, va a ser regenerado, va a ser una nueva criatura, como decía Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un cambio, algo sobrenatural en usted. Por eso Cristo murió
en esa cruz. Clavó el acta de los decretos. Todos nuestros crímenes que estaban ahí, Él los clavó y fueron anuladas. Fueron anulados. Pero para que nosotros alcancemos ese perdón y esa justificación, esa sentencia donde dice, eres no culpable, eres inocente por los delitos que se te acusan, por todos esos cargos que se te acusan, para que exista esa sentencia de no culpabilidad, tienes que aceptar, reconocer el sacrificio de Jesucristo en la cruz y reconocer que Él derramó su sangre para perdón de nuestro pecado, y reconocer que solamente Él puede salvarnos de nuestros pecados y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la única forma para que sean perdonados tus pecados y alcancemos la salvación. Le damos gracias a Dios, oramos. Padre, gracias por este momento, gracias por este tiempo, Señor, que me ha permitido el compartir y predicar tu palabra con cada uno de los televidentes a través de Canal 88 Fe y Esperanza, a través, Señor, de la radio, a través de las redes sociales, Facebook, Señor, a través de la web, a través de YouTube, Señor.